Hola, mi nombre es Eliana Rueda y hoy vamos a hacer una reflexión sobre la película Los colores de la montaña. Bueno, esta es una película colombiana del año 2010 dirigida por Carlos César Arbeláez. Esta película nos cuenta la historia de tres niños que viven en la zona rural de Colombia en medio de una guerra civil. La historia se desarrolla en un pueblo pequeño de Andino, en Colombia, donde los niños disfrutan de su infancia jugando al fútbol en los campos cercanos. Sin embargo, la película muestra que todo cambia cuando la pelota se pierde en un campo minado y los niños se ven obligados a buscar una solución para recuperar esa pelota que le regaló el papá de unos personajes principales. Estos personajes son Manuel, Julián y Pocaluz. Son tres mejores amigos que comparten su amor por el fútbol. Cuando esta pelota cae en el campo, estos niños en su inocencia se ven obligados o eh, buscan la manera de buscar esa pelota, buscar la solución para seguir jugando el fútbol y su inocencia se ve amenazada cuando el balón con el que están jugando cae en ese campo minado. Ellos intentan recuperar el balón, pero se enfrentan a una amenaza de minas y a la violencia los grupos que controlan esa zona. Entonces, esa primera escena que desborda todo lo que viene después es una clara escena del conflicto que ha vivido Colombia, que se han vivido en algunos pueblos de Colombia, y donde los niños han tenido que pasar por esas situaciones y han tenido que de pronto dejar atrás sus vidas o dejar de vivir su infancia, han perdido sus derechos, se han tenido que enfrentar a esa violencia, perdiendo su inocencia en tantos conflictos y perdiendo hasta sus familias. Bueno, la historia de los niños se desarrolla en medio de un ambiente tenso y peligroso. Los tres amigos son testigos de la brutalidad de la guerra y luchan por mantener su amistad y su sueño de jugar al fútbol en un campo seguro. En la escuela tampoco tienen acceso a una educación digna, ya que pues los docentes que habían ido a esas escuelas lastimosamente habían tenido que salir corriendo por las amenazas de esos grupos armados. Esta imagen que se muestra aquí es una luz de esperanza que la profesora en ese momento quería darle a esos niños y pues en esta imagen se representa mucho el nombre de la película, por eso se llaman los colores de la montaña. Entonces es aquí donde los niños pueden expresar de pronto eso que ellos quieren para su vida o eso que ellos anhelan o cómo ven ellos el mundo en medio de su inocencia. Bueno, y estos tres son los personajes principales. Tenemos a Manuel, a Julián y a Pocaluz. Bueno, Manuel es un niño apasionado, es el personaje principal. Es un niño apasionado por el fútbol y sueña con convertirse en un gran jugador. Es un niño muy ingenioso, creativo y soñador. A pesar de su corta edad, que tiene 9 años, muestra la película, su carisma y su fuerza interior hacen que el espectador se identifique con él y se sienta conmovido por su historia. Julián, que es el mejor amigo de Manuel, es un niño un poco mayor que Manuel, es un niño que se muestra amable y curioso y que siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos. Y Pocaluz, que es un niño tímido y callado, este es un personaje muy curioso porque nos ayuda a entender el contraste de la inocencia a los ojos pues, del espectador. Es un personaje que representa la fragilidad en un contexto de violencia y desigualdad social. En esta película también aparecen otros personajes como son los padres de los niños y otros niños que van a la escuela y algunos soldados que están en la zona. Eh, para mí es importante también tener en cuenta que a medida que se desarrolla la película, vemos cómo la escuela va quedando prácticamente vacía, como poco a poco los niños van dejando las escuelas, primero empiezan con el personaje aquí, Julián, el primero de los tres amigos que deja la escuela porque sus papás fueron amenazados ya que uno de sus hermanos pertenecía se fue con un grupo de la guerrilla y pues estos grupos armados que se encontraban en la zona tomaron venganza con sus papás y pues lastimosamente tuvo que irse de la escuela. Así como él, otros niños más tuvieron que irse lastimosamente por este conflicto que se vivía en esta zona del país. Bueno, y pues esta imagen
nos representa el contexto histórico y social del lugar donde ocurren los hechos, que es la época del conflicto armado interno en Colombia, que tuvo lugar entre los años 60 y el 2016. Durante este periodo los grupos armados luchaban entre sí y con el gobierno, lo que resultó en un gran número de víctimas civiles y desplazados y en una masiva violación de los derechos humanos. La película se basa en el libro La Sirga del autor colombiano Jorge Franco. Franco es una persona que nació en Medellín en 1962 y es conocido por tener novelas que abordan temas de la violencia y la marginalidad en Colombia. Bueno, esta película es una película muy conmovedora y realista que muestra las consecuencias de la violencia en la vida de los niños y cómo pueden seguir adelante a pesar de las adversidades. La película ha recibido elogios por su narrativa y actuaciones, así como por su retrato auténtico de la vida en Colombia. Esta imagen que vemos aquí es una imagen que representa cómo se fractura esa inocencia en los niños, en esas zonas rurales donde existía tanta guerra y donde aún en la actualidad todavía existe, con esa frase que dice: guerrillero, ponte el camuflado o muere. Entonces, hay unas preguntas que queremos abordar en este video, las cuales son, primero, cómo la guerra y la violencia afectan la vida de los niños en Colombia, específicamente en las zonas rurales, cómo la amistad y el apoyo entre los niños pueden ser una fuente de resiliencia en tiempos de crisis, y qué rol juegan las dinámicas de género en la película, que me parece pues muy importante mencionar también el tema de géneros. Y pues comencemos con la reflexión de esta primera pregunta. Esta primera pregunta nos puede invitar a reflexionar sobre aspectos como la pérdida del hogar, la separación de amigos y familiares, los cambios en la rutina y en el acceso a servicios básicos como son la educación, la salud, la atención médica. Entonces, esa guerra y esa violencia afectan el desarrollo del niño en la sociedad, porque el niño se le vulneran sus derechos primordiales y tiene que sufrir estas consecuencias que pueden ser muchas veces también psicológicas, y esa separación de sus amigos, esa separación de sus familiares puede generar un conflicto interno en el niño que puede ser a futuro algo pues que va a tener consecuencias graves tanto en su comportamiento como en cómo se comporta ante la sociedad. En la segunda pregunta, la película nos muestra cómo los niños protagonistas, que son Manuel, Julián y Pocaluz, se apoyan mutuamente y buscan soluciones creativas para afrontar los desafíos que se les presenten, y demuestran la capacidad que tienen para resistir y adaptarse en situaciones difíciles. En la tercera pregunta, la película nos presenta tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de las mujeres y las niñas en contextos de conflicto armado, así como los estereotipos que existen, eh, estereotipos de género que pueden limitar sus oportunidades y su libertad. También nos muestra cómo los niños aprenden y reproducen ciertas actitudes y comportamientos de relación con el género. En esta última pregunta, pues puedo reflexionar sobre una escena que es, por ejemplo, cuando la mamá de Manuel se queda en casa y tiene que afrontar esa situación de ser madre viuda prácticamente. El papá de Manuel lo matan estos grupos armados, y ella tiene que tomar ese papel de mamá y papá y tomar la decisión de irse con sus hijos para brindarles de pronto mayor seguridad a ellos. Entonces ella tiene que asumir ese rol y ese papel fundamental en la vida de sus hijos. Bueno, podemos decir también que desde la óptica infantil el conflicto puede ser percibido de una manera muy diferente a como lo hacemos nosotros los adultos. Los niños pueden tener una dificultad para entender la complejidad de los conflictos y a menudo se ven atrapados en la tensión emocional de los adultos que los rodean. Entonces, esto le puede generar a ellos ansiedad, miedo y confusión sobre el futuro. También es importante recordar que
Los niños tienen su propia percepción del mundo y sus reacciones a los conflictos pueden ser muy diferentes a los de los adultos. Por ejemplo, pueden convertirse o pueden sentirse responsables del conflicto o pueden creer que el conflicto es algo que deben evitar a toda costa. Y por otro lado, el desplazamiento también es una realidad que afecta a muchas personas, incluyendo a niños y niñas en Colombia, sobre todo un país que ha sido golpeado por esta guerra, que aunque, porque cuando una persona se ve forzada a abandonar su hogar, su comunidad y su vida, pueden generar un trauma emocional. Y los niños que se ven desplazados pueden experimentar una sensación de pérdida, miedo y estrés. Y además el desplazamiento puede interrumpir su educación, como vemos en la película, que los niños no podían tener una educación continua porque debían irse de la escuela, porque amenazaban a sus padres, porque no tenían docentes, amenazaban a los docentes, no podían expresarse libremente. Y esto afecta su desarrollo emocional y social. También es importante tener en cuenta que las comunidades, las organizaciones y los gobiernos deben trabajar juntos para proteger a los niños y niñas que se ven afectados por el desplazamiento, brindándoles acceso a servicios básicos, educación y atención psicológica. Eh, Puedo concluir entonces que tanto el conflicto como el desplazamiento pueden tener un gran impacto profundo, muy profundo en la vida de los niños y niñas. Y es importante reconocer su perspectiva única y trabajar para proteger los derechos, sus derechos y el bienestar de ellos.